Hay una parte del mundo actoral, de actores, actrices, que es la que conoce todo el mundo, la que admira más o menos todo el mundo, el glamour, la fama, la guita. Y hay otra parte inmensamente más grande, que es la de cantidad de actores desocupados, problemas de laburo, un gremio justamente creo que con alto grado de desocupación. Ahora me contarás. ¿Cómo convivís con eso? Sobre todo siendo, creo que es una palabra que no te gusta, sindicalista, porque no te gusta la... No, las palabras no me asustan, no, las palabras no me asustan, ni me enojan, siempre tiene que ver más con el orden de las cosas que con la palabra en sí. Sí, lo que no me gusta, más allá de la palabra, es el encasillamiento, como bien decías, porque uno es tanto más que lo que pueden decir de uno con una palabra, para bien o para mal. Uno, como actor, como actriz, si hay algo después de muchos años que entiende, es como decía Walt Whitman, que uno contiene multitudes. Uh-huh. Y entonces sería injusto, es por una cuestión de justicia, nada más con uno mismo y con la condición humana. Eso por un lado. Pero arrancando con la pregunta esta que vos hacías, empecemos por el principio. El tema me parece que no es, vos decías, lo que conoce la gente. La gente no conoce eso. Eso es una especie de fantasía. No es el conocimiento de algo certero. Justamente me refería a que conoce pero no sabe. Claro, en todo caso. Claro. Entonces, porque, y aún así, vos nombrabas cosas que pueden ser positivas para la vida de uno, tener una condición económica buena, o que la fama traiga, en el mejor de los casos, amor. Pero en realidad lo que mejor tiene la actuación no radica ahí, me parece a mí. Me parece que tiene que ver con algo que solamente de verdad sabe y conoce a alguien que se atreve a transitarlo y puede vislumbrar a alguna persona que no lo haga, pero o hace un taller de teatro o tiene la sensibilidad suficiente para imaginar y captar, porque de lo que estamos hablando es, como parece el título de una canción, de un mundo de sensaciones. Uh-huh. Es un mundo de sensaciones, de emociones. Lo más valioso que tiene la actuación no es lo que la idea, muchas veces errada, que la gente puede tener. Entonces uno va tratando de explicar desde su perspectiva, que tampoco es la verdad de nada, sino simplemente la mirada que uno tiene sobre las cosas vividas, y la contrasta, porque es cierto eso, esa fantasía que los medios se encargan de instalar, porque también los ayuda a vender sus propias cosas. Son tan terribles todas las noticias y las informaciones de todo el mundo, desde siempre, no de ahora, que de alguna manera hay que contrarrestarlo. Y en vez de hablar de las cosas buenas que hace la gente, todos, que podemos hacer las personas, entonces ponemos, para equilibrar de alguna manera, nuestras aspiraciones o nuestros sueños o nuestras fantasías en esos personajes que obviamente hay muchos... Todas las personas tenemos valor y muchos se lo merecen, el reconocimiento o el cariño o el reconocimiento a su talento, o a la capacidad de trabajo también. Pero creo que más allá de eso, son cosas que nos confunden, y creo que nos confunden básicamente en algunos conceptos, como el concepto de lo que es el éxito. Creemos que el éxito es ser, en el caso de los actores, ser muy reconocido, tener muchísimo dinero y estar permanentemente en boca de todo el mundo. Y el éxito pasa por el mundo de sensaciones mucho antes que eso. Y sí, y en realidad estamos investigando las personas de qué se trata,
Por eso que también utilizar la palabra éxito como como un casillero en donde se meten algunas cosas que generalmente se tocan de oído. Uno puede decir para uno lo que es el éxito, pero uno no puede decir que es el éxito para otro, porque algunas cosas se dan azarosamente. Hay gente que no busca muchas de las cosas que le suceden, hay gente que no tiene las herramientas, hay mucha gente que se hace famosa sobre todo en una época en donde están un poco saltados algunos límites, ¿no? Algunos límites en el sentido de esto que siempre todos hemos escuchado, que mis derechos empiezan donde terminan los de los demás. Entonces, y por ahí va alguien y se llena de malas palabras en televisión y a los 2 días es hiper famoso. Entonces se empieza a mezclar todo. Se empieza a mezclar una persona que trabaja, es reconocida y tiene o puede tener un buen pasar, o le pueden surgir muchos trabajos como actor o como actriz, con gente que no estuvo nunca en sus... Es más, no tiene muy claro qué quiere hacer de su vida, y lo que produce es... aprovecha esos medios, esa necesidad que tienen los medios de tener cosas muy rimbombantes o que sean así espectaculares, en el sentido bueno, hay millones de muestras de eso, no es que uno esté inventando nada, de gente que de la noche a la mañana, por hablar en un programa de televisión, que se acostó con el marido, la mujer de otro. Entonces eso se confunde también con los actores, y ese no es el mundo de los actores. Y como vos bien decías, aún los actores, nosotros estamos, es parte de nuestra esencia, la conciencia de pasar largas épocas sin trabajo. Alejandra Darín nació un 19 de junio en Buenos Aires, hija de padres actores Ricardo y Roxana, y es la hermana menor de Ricardo Darín. Hablando de trabajo, ¿se podría afirmar que, si es por el teatro, todo genéricamente descrito, el actor, las actrices argentinos siguen gozando de muy buena salud, y que es uno de los momentos más dramáticos en la tele por el tema del estado de la ficción? Son dos cosas, ¿no? Sí, es alarmante lo que nos ha sucedido en televisión. ¿De 2015 para acá? No, viene de mucho antes. Yo tengo, pero es mi opinión y no quiero estigmatizar a nadie, no es mi intención, porque también siempre parto de la base de decir que para mí tiene que existir todas las variables. Lo que me molesta mucho es el monopolio temático. Y vemos, hemos asistido durante todos estos años a esta misma noticia o exposición de alguna persona, replicada en 10 programas de televisión, fomentada, profundizada, cosas tremendas, tenebrosas, feas, en cualquier horario también. Si tiene que haber un horario. ¿Pero para protección, como reemplazo de lo ficcional en lo televisivo? Sí, claro, eso ocupa un lugar. Eso, porque aparte no es un lugar pequeño, no son 2 programas en donde se dedican a hurgar en la intimidad de la gente. Pero donde todo está mezclado, ¿no? La intimidad de la gente, la política, sí. Todo hecho un Pero en barullo. Los últimos años, por lo menos en lo que hace a algunas políticas de Estado, en lo televisivo fílmico, digamos, no se había registrado cierto avance a propósito del fomento de ciertas políticas públicas. Sí. En ese sentido, sí. Ley de cine. Sí, en ese sentido, la ley de cine viene de mucho antes, pero es por partes. Es lo más interesante de esto y lo más difícil es que es muy complejo el tema, o los temas que tienen que ver con digamos, la producción audiovisual para poner al cine y la televisión juntos, de alguna manera. Es muy complejo. Tenemos una ley de cine, pero no tenemos una ley de televisión. Y nosotros tuvimos y tenemos una televisión fuerte,
una televisión muy encendida. Si agarramos solamente la televisión y empezamos a ver de alguna manera, yo no soy técnica ni especialista en este tema, simplemente digo lo que observé en muchos años de mi vida haciendo televisión y quizá ahora desde la Asociación Argentina de Actores. Para mí esto viene desde un momento en donde hubo un programa que marcó una diferencia muy popular, muy cerca de la gente, muy con vocabulario barrial, que es el de Tinelli en su momento, y empezó a crecer. Yo me acuerdo como espectadora, me acuerdo que yo el primer año, el segundo año lo veía y me resultaba agradable. No sé si era algo que yo elegía ver y seguir todo el tiempo que estaba. Estás hablando de los comienzos de Video Match. Hace 25 años atrás, más o menos. ¿Y? 25. Y me acuerdo que yo tenía una amiga que le encantaba también, le gustaban, se divertía, yo también me divertía. Y pasó el primero o segundo año y me acuerdo que empezaron con las gastadas a la gente. A gastar a la gente. Y a mí no me empezó a causar tanta gracia. Y a mi amiga le seguía encantando. Y entonces durante un tiempo largo tuvimos una discusión sobre eso, ¿no? Yo creo que fue tan enorme el suceso, se apuntó tanto, no sé si hasta meditadamente, no digo que haya sido exprofeso. Al contrario, creo que sí hay un talento en eso, un talento en ver, en sentir el pulso de la gente. Sí. Pero después me parece que se fue. Y bueno, de hecho, tan es así y tanto sucedió que 25 años después seguimos teniendo el mismo programa con, obviamente, las cosas que fueron pasando a lo largo de todo este tiempo. Entre otros ciclos televisivos, Alejandra estuvo en El hombre que volvió de la muerte, Son amores, verdad, consecuencia, Una voz en el teléfono, María Sora, Alta comedia, Amo y señor, Poliladron. Ya hablará de esto en esta nota o lo mencionará. Y en cine, Ni Dios, ni patrón, ni marido, Un minuto de silencio y Sammy y yo. O sea que vos le adjudicás a la tinelización, si me permitís, el resumen tampoco es una palabra mía, una suerte de punto de partida para aquello que rebajó a las probabilidades. Yo no sé si es causa o efecto. No, si fuese causa no es la única causa, seguramente. Y no sé, porque no conozco la cocina de eso, conozco el resultado que vemos todos en la tele, pero no sé si es efecto de otras decisiones, de otras cosas, que sí tienen que ver también con un acompañamiento que hubo en ese tiempo. Por eso digo que no es una sola causa y no es Tinelli el culpable de lo que yo creo. Sí, a él le dio mucho resultado y está bien, él trabajó para eso. Pero sí lo que me parece es que eso fue tan enorme que hubo otros, bueno, él fue tomando peso como productor, hubo otros programas a lo largo del tiempo que de esa vaca que dio tanta leche fueron alimentándose con diferentes resultados. No es una crítica, no es que me estoy resguardando tampoco, simplemente porque después vemos lo que sucede con esto que decíamos de los medios, en donde agarran determinadas cosas, no se toman ni el trabajo de preguntarte si entendieron bien lo que quisiste decir y hacen de eso para seguir también en la venta de sus cosas, ese comercio, o sea, poner que no está mal, pero sí es grave cuando es lo único que pareciera importar. ¿Te pasó o sentís que te puede haber pasado alguna factura el hecho de estar a cargo de la Asociación Argentina de Actores, bueno, ser la presidenta de la Asociación Argentina de Actores, reivindicaciones gremiales, defensa de las fuentes de laburo, a la hora de conseguir más laburo o estar más en tele o cosas por el estilo? Aún, me voy a permitir, aún llamándote Darín. Sí, yo no sé, la verdad que no es algo que me preocupe mucho.
no es algo que me preocupe No, mucho. no digo que te preocupare, sino si sentís que pudiste haber tenido No, lo que pasa es que como no me preocupa, no pongo el ojo ahí, entonces no sé, no podría decir. Sí lo que creo, pero eso es por una característica mía, como yo nunca busqué, siendo actriz, ser la mejor ni la más nada. Ajá. O sea, me parece que es esto, justamente se emparenta con lo que hablaba al principio. Pero al margen de tu caso, que sí. me decís que no porque no le prestás atención, Uh-huh. ¿es habitual en el ambiente artístico gremial, ponele, Uh-huh. que una exposición marcada como gremialista te cueste? ¿O los posicionamientos políticos? Los posicionamientos políticos seguro. Okay. Eso sí, seguro. Lo vemos. Pero yo creo que los posicionamientos políticos de cualquier persona, y algunas que por ahí, en este caso, que somos actores o actrices y que también tenemos la condición, es lo que yo decía varias veces, el trabajo nuestro está, para bien y para mal, atravesado por los medios. Y para bien, ya sabemos, para difundir lo que hacemos, para cosa que es muy importante, ser escuchados ante una opinión que tengamos de algo. Uh-huh. Está bueno. A mí me gusta llegar a la gente por medio de este reportaje. Me parece que también uno aporta algo importante, o quiero creer que uno aporta algo importante. Pero el tema es que vivimos una época con muchísima información, no sé si generalmente, pero sí, en muchos casos manipulada, uh-huh. y eso también llega a la gente. Y hay gente que se toma el trabajo porque ha tenido una educación en su casa de procesar las cosas, o porque personalmente, aunque no la haya tenido en su casa, tiene determinada conciencia y responsabilidad. No responsabilidad desempeñando un rol, sino como padre, como madre, como hermano, como amigo, poder dar una opinión, conocer sobre lo que uno opina. Esa gente se toma un trabajo que hay otra gente que no se lo toma porque no tiene tiempo, está cansada o no tiene ganas. Sí, a mí me cuesta creer que alguien no tenga ganas de acercarse a la verdad. Me cuesta. Me cuesta. Seguramente hay de todo, somos enormemente diversos, pero me cuesta pensar así. No veo el mundo así. No veo a las personas así. Supongo, quizás ese es un error, pero supongo que las personas somos buenas en esencia y tratamos y somos conscientes de nuestros propios errores y tratamos de mejorar, yo qué sé, de pasar por esta experiencia que nadie sabe muy bien de qué se trata en definitiva. Claro. En tu caso, ¿nunca tuviste dudas acerca del rumbo final como actriz, más allá de que pasaste por periodismo y letras, ¿no? ¿Algo así? Sí, algo así. Pero viniendo de una familia como la que venís, uh-huh. con padres actores, hermanos, etcétera, ¿es como que estaba marcado? No. ¿O nada que ver? No. Estaba marcado el espacio, porque yo la acompañaba a mi mamá al teatro y eso te deja una huella muy profunda. Y aparte porque ese espacio es encantador. Yo la acompañaba a mi mamá hacía, cuando yo tenía 4 años, hacía Hello Dolly con Libertad Lamarque en el Teatro Odeón, y yo mis primeros recuerdos de la vida y de la memoria sensorial es el terciopelo de las butacas, ¿cómo se llama? Los balcones de los palcos. La baranda tenía un terciopelo rojo para rematar, ¿no? Esa baranda, y entonces como yo iba muy seguido con mi mamá, porque mi mamá era una actriz con una mujer con recursos de clase media, no tenía a quien dejarme, entonces era como una especie de
éramos itinerantes, digamos, teníamos nuestra casa y todo, pero al momento de... Y me llevaba mucho con ella. Y, ¿desde los 4 años te llevaba? Sí, sí. Y yo tengo por ejemplo recuerdos de los perritos, bueno, esas cosas que a los chicos nos impactan, ¿no? Los perritos de Libertad Lamarque, que eran unos chihuahuas chiquititos, del camarín de Libertad, del zapatero. Se ve que yo era bajita, obviamente, y lo que recuerdo, el zapatero de Libertad Lamarque para hacer de Dolly. ¿Y tu viejo? Y mi viejo... ¿También actor? Sí, pero no, con mi viejo no íbamos al teatro, no íbamos al teatro. Con mi papá, tanto la experiencia de vida con mi mamá y mi papá fueron 2 experiencias muy, muy, muy distintas. Y a cada uno les agradezco justamente eso, los elementos, las herramientas que nos fueron dando. Yo digo no fueron porque me parece que a Ricardo también... que nos dieron, pero no, mi mamá era más la práctica, ¿no? La tierra, y mi papá era más un tipo interesantísimo y muy, muy sensible y muy inteligente. Era piloto de aviones también y era poeta. Entonces era como una mezcla de cosas así muy atractivas. Cuando salís del secundario, ¿cómo sigue? Respecto del rumbo actoral. Sí, yo empecé a trabajar siendo muy chica. ¿A los? Lo primero que hice fue a los 5 años, en un programa de Porcel en Canal 7, en el edificio Alas. Ajá. Era que estaba. Que ahí mis viejos se conocieron, eran actores jovencitos que se conocieron en esa época, Radio El Mundo, en Canal 7. Tenían de amigo a Olmedo cuando era switcher, y también muchos de los actores que hoy son actores mayores, gente grande que yo conozco de toda la vida, de ser compañeros o amigos de mis viejos, pero de eso tengo un recuerdo como muy vago, lo que te decía del programa ese, porque se ve que fue una participación, algo necesitarían una nena para ser de hija, pero no, es algo más que me cuentan que yo recuerde. Sí, el recuerdo muy concreto que tengo es a los 9 años, me anoté en un concurso para hacer una telenovela por Canal 13. Un concurso a los 9 años. Creo. Sí, ¿Y? sí. En realidad... Bueno, no, está bien, ahora le dicen... No, es que sí, es que es una prueba. Bueno, eso también es rescatar nuestras palabras, ¿no? De nuestro idioma. Es una prueba. En realidad había una autora que se llamaba Dildia González Márquez, que era muy amiga de mi vieja. Mi mamá había hecho con ella Muchacha Italiana Viene a Casarse, cuando las novelas podían durar 4 años, que fue lo que pasó con Muchacha Italiana Viene a Casarse. Y entonces ella le dice a mi mamá que va a escribir una novela que se va a hacer en Canal 13 y que quería que la nena, la hija de esta pareja protagonista, lo hiciera yo. Y entonces el director, el que iba a ser el director, dijo, no, hagamos que se presente a la prueba, pero hagamos una prueba. Y entonces ella me dijo, bueno, preséntate a la prueba. Me presenté a la prueba y quedé. Se presentaron también, eso es algo que es parte de lo vivido, pero parte de lo contado, ¿no? Lo que me contaron. Nos presentamos a la prueba 14 nenas y 14 actrices grandes para el personaje de la protagonista. Y yo recuerdo haber hecho 2 pruebas, una con una actriz que no recuerdo quién era, y después nos juntaron a Leonor Manso y a mí y quedamos ella y yo. Quizá es así como yo la recuerdo, quizá Leonor ya estaba y no sé. Y después el galán era el Chango Vieira, Víctor Hugo Vieira. Eso es a los 9. Eso es a los 9, sí. Y después... ese recuerdo lo tenés bastante más fijo, obviamente. No, lo tengo muy fijo, me acuerdo, tengo sensaciones y después de eso hice publicidades, hice radioteatro, también por esa época, Radio El Mundo,
me acuerdo que estaba yo absolutamente asombrada y maravillada con el sonidista que se llamaba Silvio Foscaldi, que hacía los efectos de las puertitas y los pasos y los caballos y todas esas cosas. Y después me pasó que yo nunca fui muy buena en matemáticas, nunca fui muy buena para las ciencias exactas, ni nada de eso. Entonces venía con atraso en el aprendizaje. Entonces mi mamá dijo, bueno, no, nada, hasta acá. Y hice algunas publicidades siendo chica. Y después, bueno, esperé hasta terminar la secundaria. Y terminé la secundaria. Yo estaba muy interesada porque siempre me gustaron las artes en general. Me gustan. Pero me gusta mucho lo plástico. Y dentro del mundo de la plástica, la escultura. Entonces me metí en Bellas Artes. No estaba muy confiada, esto fue antes de terminar el secundario, porque no estaba muy confiada me habían quedado unas materias en quinto año y no estaba muy confiada de darlas. Entonces me anoté en la Escuela Manuel Belgrano, que te recibían con tercer año aprobado. Totalmente. Dije por las dudas. Después las di las materias. Hubiese podido rendir para la Pueyrredón, pero no, me quedé en la Belgrano. Fui poco tiempo. No llegué a los 2 años, 1 año y medio. Esto ya había terminado la escuela secundaria. Y después, como también me gustan mucho los escritos y los libros y las novelas y todas las historias que pueden salir de la mente de una persona, entonces dije, bueno, hago letras. Y dije, pero no, eso no me garantiza que termine escribiendo. Y entonces me metí en una carrera de periodismo. Estaba probando, buscando. Y ahí sí, mientras tanto, empecé con mi trabajo como actriz. ¿Hay una actuación en particular, una obra en particular, lo que fuere, que te marca en el sentido de decir, definitivamente esto es lo mío, o es un proceso? No, es un proceso. Es un proceso. Yo me acuerdo después, a los 23, 24 años, me fui y viví 2 años en Barcelona. ¿Por? Porque yo tenía un novio que hacía 3 años que estábamos juntos y él estaba más perdido que yo en cuanto a qué era lo que quería de su vida, y se fue de viaje. Y a los 2 meses de estar buscando por otros rumbos, me llamó, me dijo, vení, y yo me fui para traerlo en realidad, porque me fui para ir, pero para traerlo. Para rescatarlo. No sé si rescatarlo, pero sí para que no se quedara a vivir. Bueno, pero te quedaste 2 años. Sí, me quedé 2 años. ¿Viviendo de? Y viví de todo, hicimos de todo. Vendimos aceitunas, libros, fui modelo de una peluquería punk. ¿Qué más hicimos? Muy gracioso. Yo creo que algún día, bueno, ¿ves? Eso es algo que a mí me encantaría alguna vez poder tener el arte de volcarlo en un libro o algo, porque fue realmente maravilloso visto desde acá. Ajá. En un momento, por ejemplo, le hicimos, no sé, por un montón de cosas muy largas de contar, le llegamos a hacer el ¿cómo se dice? Como si fuera el escenario, micro escenario, en un hotel que hacía la presentación Menotti de un libro. Le llegamos a hacer como la escenografía. Nos pagaron bien por eso. Nos vino bárbaro para seguir subsistiendo. Fue muy duro también. Es muy duro cuando uno vive en un país que no es el suyo. Y a veces también es muy duro cuando uno vive en su propio país. Alejandra Darín se destacó y destaca especialmente en el teatro. Por ejemplo, en el marco del Teatrísimo del ciclo en 2014, protagonizó Tierra del Fuego y anteriormente estuvo en Código de Familia, Informes sobre la banalidad del amor, de Hannah Arendt, El Evangelio de Evita, Pirandello, 2 miradas sobre el engaño, el libro de Ruth, Las del Barranco, y actualmente, y muy recomendable, está protagonizando Edipo Rey
junto a Fabián Venas en el Centro Cultural de la Cooperación. Va los viernes y sábado a las 20 horas. ¿Volvés a los 2 años, sí? Vuelvo a los 2 años y me fui. Y aparte yo me fui en un momento en el que estaba trabajando muy bien como actriz. Venía de hacer... ya había debutado en teatro con Teresa Batista, Cansada de Guerra, una obra que se dio en el Lola Membrives. Y es más, tuve que esperar que terminara una novela que estaba haciendo en el año 85 para poder irme, porque tenía un contrato. Y me fui en un momento bueno para una actriz joven. ¿Y cuando volviste? Y cuando volví fue durísimo también. Pensé que al revés, que la herencia aquella del buen laburo que tenías. No. Sí, para ser recibida y escuchada, ¿no? Y para ir para los lugares para ir a pedir trabajo, sí. Pero, por ejemplo, tuve que aguantarme algunas cosas. Aguantarme, digo, en algún sentido, porque en realidad más que aguantarme, yo siempre fui muy de frente, considero, y replico las cosas. Pero, por ejemplo, de un productor que me diga, pero vos si sos la hermana de Darín, ¿por qué tenés que estar viniendo a pedir laburo, a pedirle a tu hermano? Cosas así. Pero bueno, o sea, la crueldad del mundo adulto no la conozco recién ahora, siendo adulta. La verdad es que no pensaba preguntártelo, porque lo que me importa sos vos y tu relación con la familia, más allá de macroaspectos como los que citaste, a mí en particular en una nota no me interesan, pero ya que lo mencionaste tan específicamente, porque hablas de que alguien te dijo, bueno, vos que sos la hermana de Darín, ¿eso en algún momento, por tanto, te puede haber significado una carga? Está bueno que lo preguntes, porque eso también soy yo. Vos que genuinamente decís que lo que interesa es... eso también forma parte de mi vida. Lo que yo no dejé, porque creo que en ese tipo de cosas sí las personas tenemos decisión, es que fuera lo más importante de mi vida. Todo apuntaba para que fuera lo más importante de mi vida. Hay mucha gente que, o por su hermano, o su padre, o sus hijos, o quien sea, se siente eclipsado, colapsado, por lo que le pasa a la gente, no por la persona en sí, ¿no? Yo se ve que no permití eso, tampoco es que me lo puse. Yo cuando me empezaron a preguntar esto, que me lo preguntan siempre, o me lo han preguntado mucho, yo para mí no era un problema, empezó a ser un problema y duró un tiempo. Cuando en la pregunta me decían, ¿y no te preocupa? Y yo decía, ¿será que me tiene que preocupar? Y no me di cuenta que esto tendría que ser un problema para mí. Para mí nunca fue un problema. Después en una época sí, porque no sabía cómo posicionarme, y hasta que de verdad lo que me sucedió, con todos los errores que uno pueda cometer cuando va descubriendo cosas, fue volver a lo que sentía, que tiene que ver con que yo tengo plena conciencia de quién soy, de lo que hago, de mis esfuerzos. Tengo tanta conciencia de eso que me sobra conciencia para ser consciente de quiénes son los demás también. Entonces sé quién puede tomar ese lugar desde un lugar para ofender o molestar, y sé quién lo hace porque se deja llevar, y sé quién nunca lo haría tampoco. Entonces eso es muy interesante, porque es un camino que no sé si el único, pero el muy beneficiado de todo eso es uno mismo. El Facebook es Decime Quién Sos Vos, programa de radio. ¿Lo gremial cuándo te pintó? Yo fui convocada por la lista celeste de la Asociación Argentina de Actores, que se venía presentando, y hicieron un trabajo muy interesante. Y fui convocada porque tenía algunos compañeros que me conocían de
trabajar o en televisión o en teatro. Y sí, también recuerdo algunos episodios que tuvieron que ver con la defensa de alguna situación que pasé. ¿En tele, en teatro? En teatro, en Mar del Plata, en el año... ahora empiezo con lo de los... ¿Pero qué pasó? Hubo una situación, los actores generalmente, cuando hay un productor, cuando hay un productor, firmas un contrato. El problema es que hay muchos productores, no digamos serios, sino que trabajan de eso, viven de eso y tratan de... Y hay otros que no, hay muchos arribistas también. Y bueno, había un tipo que quiso producir una obra y cuando llegó el momento de pagar el contrato no lo quiso hacer. A veces los actores nos equivocamos nos equivocamos hasta de ingenuidad en un punto, con la fantasía de no perder un próximo trabajo o no quedarte, entonces no tomás las medidas que tenés que tomar, las justas. Como yo nunca tuve mucho ese problema, porque la vida es aquí y ahora, y yo digo... ser actor no te salva de nada. No sos ni mejor persona que nadie. La cosa no está en lo que hagas, sino cómo lo hagas. Entonces, bueno, yo para mí no juzgo a los demás, me puede gustar o no gustar, pero para mí elijo o trato de ir eligiendo a cada momento. Y me pasó que, bueno, en esa situación también una compañera... mía, que hoy es la secretaria gremial de actores, Alejandra Rincón, estaba en la delegación Mar del Plata, me vino a plantear, mira, pasa esto, no a plantear, yo lo sabía primero en carne propia, ¿no? Pero vamos a hacer esto, ¿estás de acuerdo? Sí, por supuesto. Entonces esa es una actitud, digamos, de elegir luchar ante no acomodar las cosas para especular, a ver, esto está mal. Entonces, bueno, ¿cómo lo solucionamos? ¿Lo solucionamos así o allá? Y bueno, varios compañeros míos me vinieron y me ofrecieron estar en esta lista en el año 2011. Y yo me tomé unos días, les pedí unos días para pensarlo, porque yo entendía que era un cambio importante, sobre todo en el orden de mi casa y lo cotidiano y la historia que yo venía. Yo tengo 2 hijos, que obviamente en ese momento eran 6 años atrás, eran chicos, y entonces eran chicos pero no eran tan chiquitos, también eso tiene que ver. Si hubiesen sido mucho más chiquitos, seguramente no hubiese estado... No hubiese aceptado. Y lo único que, así hablando y tratando de entender, porque uno nunca vislumbra absolutamente todo, uno cree saber qué es lo que va a suceder, entonces, pero más o menos por lo que yo me imaginaba, lo único que les dije a mis compañeros, a estos compañeros que me convocaron, fue: yo acepto trabajar con ustedes, pero no de florero. Yo de florero no. Porque el cargo de presidente de actores es un rol esencialmente social. Tiene que ver con participar y por esta faceta tan visible que tenemos los actores. Pero yo no quería cumplir ese rol. No quería ser la que está bien vestida y sonríe para las fotos, porque vengo de una familia de actores y mis hijos son actores y estoy involucrada en el bienestar de las personas. Alejandra Darín ganó en 2010 el premio María Guerrero a la mejor actriz por su desempeño en Informes sobre la banalidad del amor, y también estuvo nominada por esa obra a los premios Florencio Sánchez.
y en el 2004 ya había integrado la terna de premios ACE en la categoría Mejor Actriz de Reparto en Comedia por El Libro de Ruth. ¿Cuánto calculaste en ese momento cuánto te iba a restar un rol gremial en tu laburo actoral propiamente dicho? No tenía ni idea, pero sabía que era mucho. ¿Y qué resultó? Mucho más. ¿Mucho más de lo que te imaginabas? Sí. Sí. ¿Y eso en algún momento No, yo tuve amigos que te jodió? No, te cansa mucho. Una cosa es que te canse y otra cosa es que digas, puta, me estoy perdiendo de... No, sé qué rol, porque yo creo que las cosas siempre son por varios motivos o se dan una suerte de elementos para que sucedan. También me pasaba que yo venía desde el año 2001, 2002, 2000. Yo hice mucha televisión en un momento de mi vida. Uh-huh. Bueno, no sé si mucha, hice televisión, hice 50 novelas, no sé, un montón. Y otro tipo de programas también. Cine no hice mucho. Radio, me quedé ahí con aquella experiencia y después tuve un programa de radio también para comunicar y hablar y estuvo bueno. Y teatro había hecho, pero tampoco había hecho tanto. Y me pasó que como me empecé a desencantar un poco de la tele, de lo que yo había conocido y de lo que estaba intuyendo que me empezaba a pasar. Lo que contaste al comienzo. Claro, a mí por ejemplo, una cosa que para otros será, a mí lo del, ¿cómo se llama? Minuto a minuto, me parece un desangre, una crueldad, una cosa que no se hace. Bueno, ahora son los clics, sigue estando eso y además son los clics del me gusta. Sí, claro. Sí, el otro día me enteré que habían, no sé, contratado o querían a un chico que era, pero yo la terminología, y sobre todo en inglés no la tengo mucho, pero que era blogger, se dice. Sí, claro. Bueno, sí, que era que tenía no sé cuántos seguidores y que lo habían llamado para ser un personaje por eso, no porque el pibe además era actor o quería. Entonces, bueno, como ese tipo de cosas a mí no me... Y yo las empecé a oler desde ese momento. Dije, bueno, ¿cómo sigo? ¿Cómo sigue mi camino? O sea, ¿El minuto al minuto lo sufriste en particular? ¿Cuándo empezó? Vi cosas tremendas. Bueno, lo que pasa es que uno estas medidas como tan tajantes e importantes, es imposible que no te lleguen, estés donde estés en ese grupo de trabajo. Pero, por ejemplo, vos sabés que los actores, así por costumbre, 2 o 3 días o 4 días antes tenés que tener tu libreto para estudiarlo. Si de repente, si vos sos un actor que se toma las cosas con responsabilidad y estudiaste la letra y viene y te dicen, no, esa escena que estudiaste no va esta, y te la entregan en el momento para que la estudies y la pilotees como puedas, te crea una suerte de no porque no tengamos la capacidad de improvisar, aparte la improvisación es muy linda, pero te crea divertida. una suerte de responsabilidad. Se te hace más finito la importancia de lo que estás haciendo, la seriedad con que vos tomás tu trabajo. Yo he llegado a trabajar en un programa donde arranqué siendo teniendo un hijo y terminé diciendo cómo me hubiese gustado vivir un parto, no, porque no tenían ni idea, lo escribían 14 personas juntas y bueno, eso sucede cuando las personas no hacen su trabajo como lo tienen que hacer. Entonces, bueno, ese tipo de incertidumbre a mí no me gusta para nada. Me gusta la duda, me gusta dudo siempre de las cosas, porque me parece que aferrarse a un concepto, sea cual sea, con demasiado pegoteado a uno es sospechoso. Pero bueno, y de eso percibiste que empezabas a cansarte. Sí, no que me angustiaba, no me angustiaba, no me hacía feliz, no me hacía feliz. No digo, qué felicidad loca, sino que no esa alegría que uno tiene cuando trabaja
creyendo que su trabajo es importante para uno, porque te da de vivir, pero también contribuye a algo con la sociedad que vivís, que formas parte. Y bueno, no, era demasiado, no podía, la verdad. Y entonces me pasó que dije, pero qué... Y fue una suerte también de coincidencias, digamos, que había un proyecto de teatro independiente, una actriz se bajó la única actriz de ese grupo de trabajo, y unos compañeros míos que habían trabajado y que estaban ahí me llamaron a ver si lo quería hacer. Yo lo leí, me enamoré del texto, hicimos la obra, no tuvo mucha repercusión, pasó más, para mí, a mi gusto, tendría que haber sido como una obra mucho más mejor recibida, pero también es lógico, esto era el año 2002 y es una obra difícil, muy difícil. Y entonces, sobre todo a la luz de los hechos que van sucediendo, donde hay tanto negacionismo y tanta gente que todavía le cuesta entender el horror de las cosas que han sucedido en nuestro país. Entonces, y la obra trataba sobre eso, se llama Esquirlas, y es de Diamen. Y ahí lo conocí a Diamen, y hicimos una temporada con esa obra en el Teatro del Pueblo. Y me vino esa respuesta cuando yo me estaba haciendo la pregunta de cómo seguía. Entonces, así fue. Ya que mencionaste una obra no del todo bien recibida, ¿eso cuánto te influye? Esa parte del éxito, en el sentido de cómo responde el público. Y es muy me acuerdo importante. Siempre que Tito Cosa me dice... los públicos también se equivocan. Claro, sí, claro. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente, porque también hay una... ¿Eso sirve para que te, comillas, frustre menos un no éxito comercial o de público? Estar consciente de eso. Una función, sea de la obra que sea, comercial, independiente... ¿En qué soporte? ¿Teatro? En teatro. Se completa con el público. Se acaba, se pule con el público, sea mucho o poco, pero con el público. Y cada público tiene una personalidad. ¿Cada público en qué sentido? Cada función. Es como si fuese un actor más, como si fuese un personaje más. ¿Y varían de noche a noche? Sí, absolutamente. Los actores estamos acostumbrados, ¿viste qué silenciosos que estaban hoy? ¿Viste cuántas toses había esta noche? Muchas de ese vocabulario corporal, moverse o no, y eso por un lado es lo que uno percibe rápidamente, pero después está lo otro, que es lo que uno percibe con su espíritu, lo que uno no percibe con sus sentidos. Nosotros estamos, los actores, los dramaturgos, los directores, los iluminadores, toda la gente que hace teatro, está poniendo sobre el escenario no otra cosa que emociones, emociones con las que la gente, que a ellos se refiere y a nosotros, las personas, nos podemos identificar. Eso provoca una electricidad de la cual la gente es parte fundamental. Entonces por ahí te pasa que no hay que a corriente. Veces no, aún así puede haber poca corriente, pero siempre hay una chispa. Si no hay corriente no se hace la función. Okay. Entonces y obviamente uno lo que quiere es potenciar esa energía, y sí, la cantidad importa también, porque vos lo que pensás o lo que imaginás es que el teatro esté lleno, porque trabajás para eso, trabajás para que lo que vas a contar arriba del escenario, sobre todo, depende también lo que cuentes. O sea que no es lo mismo, por lo menos para vos, que haya 10 espectadores que la sala esté llena. No es lo mismo ni para mí ni para nadie.
No. No, te lo pregunté. No, porque viste que hay gente que dice... Algunos te dice, si sí. son 5, yo actúo igual bien para los 5. No, pero no quiere decir que baje la calidad de tu actuación según la cantidad, no es el medidor de vos vas a hacer la función como la preparaste, como la sabés y con las coordenadas de juego que tenés con tus compañeros. No decir, 5, hoy hagamos una versión resumida. Claro, no, porque también es cierto que no es que uno ensaya y llega el momento en que estrena y ahí ya tenés la idea acabada de lo que es lo que estás diciendo. No. Sería que se parece mucho el teatro a la vida, mucho teatro a la vida. O sea, que podés estar aprendiendo cada noche. Todas las noches, porque lo completa la gente también. Decime quién sos vos. ¿Quién soy? ¿Qué pregunta es esa? La que siempre se hace en el cierre del programa porque se llama así. A mí me encantan las palabras, pero no tengo palabras para... Yo soy infinita, no sé, extrema, de todas las... esos encasillamientos, ¿no? que decíamos al principio que no me gusta. Digo, no me gusta porque me podría poner en cualquiera de ellos por momentos. A veces me siento una persona absolutamente boba, boluda, que no entendió nada. Otras veces digo, uy, mira qué bien por dónde te fue el pensamiento. Soy capaz de sentir emociones muy profundas, me enojo mucho con algunas cosas y estoy aprendiendo de a poco a no enojarme tanto y a tratar de siempre extender o ampliar y extender un poco los límites de lo que me ha tocado como coordenadas de tiempo, sexo, familia, ser. Alejandra Darín.